Desde acá se ve todo, el río avanzando lento, ferries que cruzan de un lado a otro, el sonido del agua chocando contra el muelle. Más adelante, los edificios, altos, muy altos. Algunos brillan con el sol, otros se esconden entre las sombras. El puente se estira de punta a punta. Estructura, gente caminando, bicicletas pasando, autos que no paran. El ruido va creciendo de a poco, primero lejano, después más claro. Bocinas, sirenas, pasos apurados, voces en distintos idiomas. La ciudad se acerca. Y cuando ya estás ahí, no hay dudas. Esto es Nueva York. Observás la ciudad y lo primero que pensás es: Nueva York corre. Y corre de verdad. Corre la gente, corre el metro, corren los días. Es más, se dice que para ser un verdadero New Yorker hay que caminar rápido. Y puede ser, pero en medio de todo este movimiento y de este ritmo que no frena nunca, hay algo que casi nadie se permite: bajar un cambio. Y este podcast nace para eso, para frenar un poco, para bajar el volumen, para recorrer Nueva York sin apuro, con historias, con experiencias y esos detalles que muchas veces pasan desapercibidos. Elegí hacer un podcast porque hay cosas que no entran en un video corto como un reel o un TikTok. No todo se puede contar a las apuradas, creo yo. Creo que hay historias que necesitan tiempo y una voz que acompañe. Así que oficialmente te doy la bienvenida a este podcast. Estás escuchando Próxima Estación Central Park, historias para recorrer New York por New Flor City. Me presento, mi nombre es Flor Pachila y capaz ya me conoces de las redes sociales, de Instagram, de TikTok, donde comparto lo que pasa en la ciudad y también un poco de mi experiencia viviendo acá en esta ciudad. Siempre con la idea de inspirarte a viajar, a informarte, a entender la ciudad si vivís acá y darte algunas ideas, algunos tips. Esas cosas que, siempre vienen bien si en algún momento tu intención es poner un pie en Nueva York. Y hoy estoy acá, muy emocionada realmente, muy emocionada por esta nueva etapa que estoy empezando. Es un proyecto que vengo pensando hace un tiempo y trabajando con mucho amor, así que imagínense, estoy muy entusiasmada realmente por hacerlo de esta forma, por poder hablarte, por relatar las cosas como a mí me gusta, sin apuros y a un tiempo mucho más lógico. También me emociona conectar con quienes disfrutan de este formato, que es el audio, la escucha, y eso me parece genial y me pone muy, muy, muy feliz. Y creo que este es un canal increíble para explorar, uno que realmente estoy aprendiendo porque soy nueva en esto, pero me pone muy contenta de poder explorarlo, de poder llegar a ustedes de otra forma y conectar. Realmente diseñé este espacio para acompañarte mientras vas al trabajo, mientras vas a la universidad, mientras cocinas o simplemente cuando tengas los oídos libres. Y si llegaste acá, seguro que te apasione esta ciudad tanto como a mí. Pero un detalle, este no es un podcast de turismo rápido. Este podcast es para vos si amás Nueva York, si soñás con conocerla alguna vez, si estás planificando tu viaje, si vivís acá, si tenés proyectos o sueños por concretar en esta ciudad o simplemente te apasiona escuchar las historias de los lugares más increíbles que New York tiene y de paso desenchufarse por un ratito, porque creo que esa es la idea principal. Pero ojo, que aunque este podcast no sea un podcast de turismo rápido, vas a sacar un montón de ideas para planificar tu visita a la ciudad, pero quiero ayudarte a recorrerla de otra forma, a entenderla, a sentirla. Así que para organizarnos vamos a dividir este primer episodio en dos. Primero quiero contarte quién soy, darte un poco de contexto, quién será la voz que te va a acompañar en cada uno de los siguientes episodios y te va a teletransportar a la ciudad que nunca duerme. Tal vez te sientas identificada o identificado con cosas que me pasaron,
que me pasan y enterarte cómo terminé viviendo en esta ciudad. Y luego voy a contarte cómo va a ser la dinámica de los próximos episodios y de qué va a tratar este podcast. Pero bueno, a ver, empecemos por el principio, ¿no? Por acá te habla una canceriana millennial de los 80. Nací y crecí en Buenos Aires, en Argentina. Me crié en el barrio de San Telmo, el mejor barrio de la capital federal. Bueno, yo creo que sí. Si no lo conoces, te invito a que lo busques en internet. Es un barrio muy artístico, es antiguo, con callecitas empedradas, muy cerca de lo que era el puerto. Me crié en una familia de padres trabajadores y soy la mayor de 3 hermanos. Tuve una infancia feliz, con mucha calle, mucha plaza, mucho videoclub, mucho family game y Mario Bros a pleno. Bueno, los 80 y los 90 eran así, ¿no? Éramos libres, jugábamos en la calle y no sé si sos parte de esa época como yo. Si la viviste, claramente me vas a entender la vibra. Pero bueno, ¿quién no fue feliz en esa época? Yo creo que fue una de las décadas más increíbles. Pero bueno, mi adolescencia no fue tan fácil. Si me conoces o si alguna vez escuchaste parte de mi historia, seguramente ya sabes de qué te hablo. Lamentablemente tuve una adolescencia bastante difícil y traumática. A los 17 años viví un accidente muy grande, uno de esos que marcan para siempre. Soy sobreviviente del incendio de Cromañón, una de las tragedias no naturales más grandes de Argentina, que ocurrió el 30 de diciembre del 2004. Esa noche se perdieron muchas vidas jóvenes, muchas familias quedaron destruidas. Pero bueno, si no sabes de lo que te hablo o si querés entender un poco más el contexto de lo que pasó, te invito a que lo busques en internet, porque realmente no quiero entrar en detalles acá sobre lo que pasó esa noche. Pero el punto es que la realidad, una parte de mí quedó ahí y los años que siguieron fueron de alguna manera un intento constante por volver a encontrarle sentido a ciertas cosas. Tuve que crecer de golpe, aprender a vivir con miedo, con ansiedad, con emociones que antes no existían para mí y cosas que, antes las hacía con naturalidad y dejaron de ser simples. Fue un trabajo interno muy grande, de enfrentar emociones feas, tristes y a poco empezar a salir. Y ahí conocí una palabra que me marcó, que es resiliencia. Y me identifiqué tanto con ella que siento que de alguna manera, nos hicimos amigas. Y si hoy estoy acá hablándote, comunicando, creando, conectando, la verdad que es en gran parte gracias a esa resiliencia. Y te comparto esto porque yo soy así. Es parte de mí, es parte de mi historia, de cómo me comunico y seguramente por eso también le doy tanto valor a la vida, tanto valor a las cosas simples, a disfrutar el día, a practicar la gratitud, agradecer por la salud de mi familia, de mis amigos, por la mía propia. Así que entre episodio y episodio y un poco también quiero ir llevándote a ese lugar. Pero bueno, no todo fue tristeza. Poco tiempo después conocí al amor de mi vida. Tenía 19 años y conocí a Sebas. Hoy es el papá de mi hija. Después de, años de novios, 7 para ser más precisos, nos casamos. Llegó Isa, nuestra hija que hoy tiene casi 10 años. Y es con ellos con quienes tomamos esta loca y valiente decisión de emigrar. Bueno, si te interesa saber un poco más sobre lo que implica irse a vivir a otro país, si tal vez estás en la misma situación que yo, contámelo, escribime, porque creo que es un tema enorme y seguramente le dediquemos un episodio entero a hablar de emigrar. Después, casi toda mi vida, trabajé en el rubro de la salud. Mi último trabajo fue en un laboratorio dermatológico muy reconocido en mi país y sin darme cuenta, ese lugar me fue acercando cada vez al mundo del marketing. ¿Por qué? Porque estuve casi 9 años en el departamento de marketing de esa compañía, donde aprendí muchísimo, tuve una jefa increíble, una verdadera líder, que me enseñó un montón. Fabi, si estás escuchando, te mando un beso enorme. Y bueno, ahí pasó algo que nos pasa a muchos, a veces. Llegué a un momento de mi carrera en el que me sentía un poco estancada.
Sentía que tenía el conocimiento y la experiencia, pero quería ir por más. Entonces decidí formalizar todo eso que había aprendido y estudié la carrera de comercialización, lo que hoy conocemos simplemente como marketing. La estudié en la Universidad de Belgrano en Buenos Aires, me recibí y después seguí especializándome en marketing digital y en neuromarketing. Y hoy ese camino es mi profesión y también una parte muy grande de quién soy. Y acá es cuando, sin darnos cuenta, nuestra vida empieza a cambiar. En el 2019 con Seba y con Isa tomamos una decisión: viajar a Nueva York por primera vez. Empezamos a tramitar la visa para viajar en el 2020 y este viaje tenía dos motivos muy claros. El primero, obviamente, conocer esta ciudad increíble, cumplir un sueño realmente. Y el segundo, que es el más importante para mí, reencontrarme con una amiga de la infancia. Una amiga que había dejado de ver allá por el 98 cuando no existían las redes sociales. Bueno, lo que pasó es que ella se vino a vivir a New Jersey con su familia y perdimos totalmente el contacto. Años después y gracias a Facebook, gracias Mark por eso, nos reencontramos. Y creo que fue allá por el 2013. Y me acuerdo perfecto. Entre charlas y charlas yo le dije: Maggie, teneme paciencia, pero yo te prometo que algún día te voy a ir a visitar. Y pasaron 8 años. 8. Y finalmente pude cumplir esa promesa. Ahora, si prestaste atención y sos rápido con las matemáticas, capaz estés pensando, algo no cierra con las fechas. 8 años. Y bueno, sí, tenés razón. Porque después del 2019, ¿qué pasó? Llegó la pandemia. Nuestro viaje estaba planeado para abril del 2020 y en marzo del 2020 el mundo se frenó. Meses y meses de incertidumbre, de cancelaciones, de cambios. Nadie sabía lo que iba a pasar. Así que terminamos viajando por primera vez a Nueva York recién en abril del 2021. Ese viaje fue cancelado muchas veces. No una, dos, tres, muchas en todo ese transcurso. Incluso la última cancelación que tuvimos fue a una semana antes de viajar. Y por una cuestión muy concreta, de no seguir perdiendo plata, porque siempre había una diferencia nueva para pagar, terminamos tomando una decisión un poco loca, que fue viajar una semana antes y trabajar remoto desde New Jersey. Por cuestiones de vuelos no había fechas, sí había fecha para llegar a Nueva York una semana antes. ¿Y qué dijimos? ¿Qué hacemos? ¿Cancelamos todo otra vez o viajamos igual? Así que viajamos igual. Y bueno, como les decía, trabajamos remoto desde New Jersey. Conseguimos un Airbnb, ya no queríamos perder ni $1 más. Todo era muy difícil en ese momento y todo era muy incierto. Y sin saberlo, esa cancelación fue la que nos cambió la vida. De repente nos encontramos viviendo por unos días en un barrio en New Jersey que parecía sacado de una película, casitas bajas, de colores, barrio tranquilo, vista al skyline de Nueva York, descubriendo Estados Unidos por primera vez. Y ahí nos enamoramos, completamente. Mientras caminábamos por las calles después de trabajar, porque trabajábamos normal, cortábamos a la tarde y nos íbamos a conocer. Pero mientras caminábamos por las calles nos decíamos, ¿te imaginas si vivimos acá? Y creo que de alguna manera, sin darnos cuenta, empezamos a manifestar una vida en este país, a proyectarla, a sentirla posible, pero totalmente inconsciente. En ese momento solo pasaba en nuestra imaginación. Cuando nuestras vacaciones comenzaron oficialmente, nos mudamos a un hotel que teníamos reservado en Manhattan, que era el Hotel 57, porque, bueno, 2 hoteles anteriores habían cerrado por pandemia y uno de ellos nunca más volvió a abrir. Y a partir de ahí, bueno, arrancó la aventura por la ciudad, que eso ya es otra historia, realmente, cómo fue conocer Nueva York en pandemia. Pero bueno, ese fue mi primer viaje. Fue una verdadera montaña rusa de emociones, porque fue viajar en pandemia, todos con doble barbijo, esta máscara de plástico, un vuelo larguísimo con escala a Perú, la emoción de conocer Nueva York por primera vez, imaginar cómo hubiese sido conocerla sin pandemia por primera vez. Y bueno, como frutilla del postre, reencontrarme con una amistad que por suerte no perdió la memoria y hoy ella es parte de mi familia acá. Esta primera vez en Nueva York en pandemia
créeme que merece su propio episodio y te prometo que lo vamos a recorrer juntos completo porque vale totalmente la pena. Pero bueno, lo bueno termina. Y nos tocó volver a casa. Con la vuelta llegó a la realidad del post-viaje que todos los viajeros conocemos. Ese bajón silencioso de retomar la rutina después de haber vivido algo increíble. Bueno, estábamos así, en ese modo. Y llegó ese día, el que tal vez habíamos esperado inconscientemente mucho tiempo. Una mañana cualquiera, ya habían pasado algunos meses de ese mismo año, los dos trabajando desde casa, home office, pandemia, Seba en una punta de la mesa, yo en otra, cada uno en lo suyo, suena el teléfono del trabajo de Seba. Era su jefe. Yo seguía en lo mío, concentrada, sin prestarle demasiada atención. Cuando corta la llamada, me mira, serio, como sin poder creer lo que le había pasado, y me dice, me acaba de llegar una propuesta para ir a trabajar a Estados Unidos. ¿Qué? Yo me quedé en silencio, unos segundos eternos, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Y ahí pasó todo junto. La emoción, el miedo, las dudas, la cabeza yendo a 1000. Eso que imaginábamos caminando por New Jersey se iba a hacer realidad, ¿entendés? Pensé en lo increíble que podía ser y al mismo tiempo todo lo que implica dejar, que es básicamente dejar la familia, el trabajo, los amigos, la escuela de mi hija, el barrio, la comida, nuestras costumbres. Pero había algo que teníamos muy claro. No queríamos quedarnos con la duda y queríamos intentarlo. Y lo intentamos. Y hoy estoy acá, encaminados hacia nuestro 4º año viviendo en esta ciudad, yo sentada frente a un micrófono, profundamente emocionada por contarte historias increíbles de esta ciudad. Historias, experiencias, sensaciones que ojalá vos te inspiren, te acompañen y de alguna manera te inviten a sacar tu mejor versión. Y si en el medio los planetas se alinean y vos también soñás con venir, con conocerla, con vivir tu propia experiencia acá, yo voy a estar para ayudarte a planear ese viaje, a hacer lo posible, así que contá conmigo. Esa va a ser mi misión. Y ahora sí, yo creo que ya sabes todo de mí. Ya sabes bastante. Volviendo a este podcast, volviendo a Nueva York, la dinámica que vamos a tener acá es simple. Vamos a imaginar, esto es súper divertido para mí, espero que también sea para vos, pero vamos a imaginar que nos subimos juntos al metro de Nueva York y que cada estación en la que nos bajamos es una excusa para descubrir un rincón de la ciudad que probablemente no sabías que querías conocer. En cada parada te voy a compartir datos curiosos, historia de lugares, experiencias personales y sobre todo cómo se siente estar ahí. Vamos a hablar de lo más hermoso que tiene la ciudad y también de lo que no es tan lindo. De turismo, de barrios, de compras, de atracciones, de experiencias locales, de cosas que pasaron acá y que siguen latiendo de alguna manera en sus calles. Yo creo que Nueva York tiene tanto por contar, pero te prometo algo, no nos vamos a aburrir. Así que en cada episodio nos subimos al metro, bajamos en una estación distinta, en un barrio, en una historia, y como te habrás dado cuenta, esa es la razón por la cual este podcast tiene ese nombre. Porque más allá de que no exista una estación de metro como se llame Central Park, la idea es justamente esa, llevarte a recorrer la ciudad de otra manera, más tranquila, más consciente, más presente, a desconectar, aunque sea por un rato, de ese ritmo intenso que Nueva York tiene y que muchas veces no nos deja apreciar lo que la ciudad realmente es. Y creo que Central Park representa muy bien eso. Es uno de esos lugares que te obligan a bajar un cambio, a caminar más lento, a mirar alrededor. Entonces, la idea de este podcast es tomar esa vibra de Central Park y usarla como un puente para conectar con Nueva York desde un lugar más relajado, más consciente. Gracias por escuchar hasta acá. Me encantaría que sigamos conectados, así que te invito a buscarme en redes sociales. Me puedes encontrar en redes como New Floor City o New Floor City, como más te guste, en Instagram, en YouTube, en TikTok, en Facebook. Me encanta leerlos y charlar. Ustedes saben que yo respondo todo, me encanta charlar y saber qué les despierta este podcast, qué les emociona o qué les gustaría escuchar en los próximos episodios.
Este episodio y el resto de los episodios va a estar disponible en Spotify y en YouTube. Y este espacio, este audio, está pensado para acompañarte estés donde estés. Gracias por subirte, gracias por frenar un rato conmigo. La próxima estación la vamos a descubrir juntos. Desde acá te habla Flor y esto es Próxima Estación Central Park.